Tenemos a mi derecha, ahí donde tenemos el cursor, tenemos unas imágenes sagitales del codo en secuencia inversión recuperación o secuencia STIR, y del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos una secuencia de densidad de protones sin supresión grasa. Aquí estamos viendo la estructura del húmero con la cortical hipointensa, con el hueso medular, y tenemos aquí la articulación con el cúbito y con el radio. Ahora, este paciente en particular tiene una luxación anterior del radio. Vean cómo está fuera de su lugar. Este radio tendría que estar articulado aquí. Está luxado en sentido anterior. Es un pacientito jovencito, es un pacientito de 10 años que tiene mucho tiempo que no puede extender bien el codo. Este paciente hizo seguramente una luxación que nunca se redujo y entonces a la fecha anda por la vida con el codo eh, con poca movilidad, ¿no? Entonces, hasta que llega a ver al ortopedista. Aquí tenemos la apófisis coronoides del cúbito, aquí tenemos el olecranon, el líquido aquí es hiperintenso y el radio luxado en sentido anterior. ¿Qué más? Vemos el tendón tríceps. Aquí está el tríceps insertado en el olecranon. Es difícil que se rompa porque es un músculo y es un tendón muy fuerte. Y aquí en el caso, las epífisis son hiperintensas porque están en proceso de osificación. ¿Qué otra estructura vemos con frecuencia? El tendón largo del bíceps, ¿sale? Aquí lo tenemos insertado en la tuberosidad bicipital del radio, que con mucha frecuencia se llega a romper. Y lo mejor, aquí estamos haciendo una resonancia de codo en extensión, pero cuando sospechen o el médico esté sospechando ruptura del bíceps, tenemos que pasar el codo en flexión a 90 grados para verificar su inserción y medir qué tanto está retraído el vientre muscular. Vamos a poner aquí las imágenes axiales. Aquí tenemos, esto es posterior, esto es anterior. Aquí está el cúbito. Decíamos que lo que se articula con el cúbito es la tróclea, y lo que está, el huesito que está al lado de la tróclea es la epitróclea. Y en el caso del radio, vean aquí cómo el radio tendría que estar aquí, y en realidad está luxado en sentido anterior. ¿Qué más vemos? Estructuras vasculares de la cara ventral. Estamos viendo arterias, venas. Las venas son las más superficiales, la arteria es la que está más profunda. Vemos el tendón largo del bíceps. Vean cómo llega y se inserta. Vean, aquí viene su tendoncito, vientre muscular, tendón y su inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Además, vemos la musculatura pronadora y supinadora del antebrazo, que es todo esto que vemos por acá. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver otro corte coronal. Estos son cortes coronales finos en secuencia 3D T2. Aquí estamos viendo las epífisis, las fisis, la diáfisis, el líquido articular, el cartílago que todavía está en proceso de maduración, pero vean cómo en el pacientito que es preadolescente, cómo está hipointenso el cartílago. Y otras estructuras, los ligamentos colaterales, que es muy frecuente que se lesionen. Aquí lo estamos viendo como una estructura hipointensa, tubular. En este caso estamos hablando del ligamento colateral cubital, que va de la epitróclea a el cúbito. Y el ligamento colateral radial, que es esta estructura, también muy importante, que se lesiona con cierta frecuencia o que se inflama, que va del cóndilo, del epicóndilo hacia la cabeza del radio, en este caso el radio que está luxado. Entonces, si ya acabamos con las estructuras anatómicas normales, ligamentos colaterales, tendón tricipital, tendón bicipital y las estructuras óseas que ya describimos. ¿Alguna estructura del codo que no identifiquen o que quieran que identifiquemos de una vez aquí en vivo? Todo claro. Vamos a pasar a la articulación siguiente. Ya se me escondió mi atlas. ¿Dónde se fue? Aquí está. Bien, vamos a pasar a la muñeca. La muñeca, que es una estructura pues, muy pequeñita, pero también muy compleja, está compuesta
por el radio, su parte distal, el cúbito, su parte distal, que vean, el cúbito generalmente es cortito. Tenemos una gran superficie articular del radio con los huesos del carpo y tenemos una superficie articular menor del cúbito. En este caso, si fijan, aquí tenemos un gran triángulo hueco. Esto es porque aquí es el lugar de inserción del fibrocartílago triangular. Fibrocartílago triangular va del radio al cúbito y tiene también inserciones con los huesos del carpo. Este gran hueco que vemos aquí es el motivo de que se den las fracturas con mucha frecuencia del quinto metacarpiano. Como generalmente si golpeamos con estos dos dedos, hay un apoyo óseo hacia atrás, pero cuando golpeamos con el cuarto, con el quinto, no tenemos un apoyo óseo aquí. Es por eso que estos huesitos con mucha frecuencia, sobre todo el quinto, se fractura cuando se golpea algún objeto duro, alguna pared, alguna mesa, se fractura con mucha frecuencia porque no tiene el apoyo óseo que sí tienen estos tres dedos. Entonces, de las estructuras del carpo, tenemos dos hileras de huesos, es el SPP, que es el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme, y tenemos una segunda hilera, que es el TTGG, que es el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso. Aquí está el hueso ganchoso. ¿Cómo lo identifican? Pues porque tiene un ganchito. Miren, aquí vamos a verlo de perfil, ya vieron el gancho del ganchoso. Y por aquí al centro pasan los tendones flexores. Tenemos aquí todo un retinúculo flexor. Es la vaina de los extensores flexores. No nos demuestran aquí el fibrocartílago, pero es una estructura que está aquí escondidita. Y después del carpo, pues vienen las articulaciones con los metacarpianos que van del primero al quinto. Vamos a verlo por atrás. Aquí hay varias tuberosidades por donde se separan los tendones extensores. Los tendones extensores van en 6 compartimentos. Entonces aquí va uno, aquí va el 2, aquí va el 3, el 4 y el 5. Entonces esas tuberosidades que tiene el radio son justo para que pasen los tendones extensores. Y aquí hay un ligamento que si va del radio al cúbito, pues se llama el radio cubital dorsal. Y si hay uno dorsal, pues también hay uno ventral. ¿Sale? Entonces, de aquí nos vamos a pasar. Aquí se ven algunos tendoncitos. Un tendón flexor del primer dedo. Vamos a llevar todo esto. Desde luego por la cara ventral pues van los tendones flexores. Por la cara dorsal vienen los tendones extensores. Vamos a trasladarlo a las imágenes de resonancia de la mano. Uy, este no era. Buscar una manita. Aquí está la muñeca. Ahí estamos viendo la muñeca en cortes axiales y estamos viendo la muñeca en cortes sagitales. Tenemos secuencia axial de la muñeca en inversión recuperación o en STIR, por eso vemos las imágenes negras. Tenemos un corte sagital también en STIR. Vamos a identificarlo primero en coronal. Ubicamos el radio, el cúbito y vean esta estructura que no veíamos en el esquema tridimensional, aquí en la resonancia sí la vemos. Vean, este triangulito negro pues es el fibrocartílago triangular, que como les dije tiene una inserción en el radio, tiene una inserción en el cúbito y es un motivo principal de estudio para artorresonancia directa, porque en los estudios sin contraste a veces no se pueden distinguir los desgarros del mismo. Tenemos la articulación del radio con el escafoides, que vean, de los huesos de la primera hilera es el más grande, el escafoides es el que con más frecuencia se lesiona. Tenemos el semilunar, que tiene la importancia de que le da el eje en el eje sagital a la muñeca. Siempre la orientación de esta superficie articular tiene que ser así. Cuando se desalinean los huesos del carpo, este puede estar mirando hacia atrás o hacia adelante, hacia ventral, y eso habla de desalineación. Y luego tenemos aquí el piramidal y hay un hueso pequeñito que es el pisiforme, que es este que sirve también para que pasen por dentro los tendones flexores. Y luego de aquí nos vamos a el hueso más grande del carpo, que es el hueso grande, pero antes de él está el trapecio
y el trapezoide, que es este pequeñín, y luego tenemos el hueso grande y el hueso ganchoso, que tiene la apófisis ganchosa, que es la que vimos, aquí está, la apófisis ganchosa, que sirve para servir también de apoyo, de paso para los tendones flexores. Y los tendones flexores son todos estos que sirven para hacer la flexión de los dedos. Vean, aquí tenemos el arquito, lo que está dorsal al arco, bueno, obviamente es la cara dorsal de la mano y lo que está de este lado es ventral. Vean todos los tendones flexores que vienen en dos capas, vienen los tendones flexores profundos, los tendones flexores superficiales y viene por acá el nervio mediano, que es este que viene por aquí. El túnel del carpo, pues es todo este túnel que vemos aquí. Vemos arteria, vena también y vemos los tendones extensores que van con mucha frecuencia, van a ver van a ver patología de Kerbein, son los pacientitos a los que les duele mucho el primer dedo, sobre todo en la cara extensora, y entonces aquí vamos a ver los tendones en los 6 compartimentos que se ven todos en la resonancia magnética. Aquí tenemos el dedo gordo, entonces este es el compartimento extensor primero, este es el segundo compartimento extensor, tercer compartimento extensor, cuarto compartimento extensor y sexto compartimento extensor. ¿Sale? No vamos a detallarlos mucho, pero cada uno va hacia hacer extensión de cada dedo. Y aquí tenemos la musculatura, en este caso la musculatura tenar y la musculatura hipotenar, que son las que sentimos como blanditas en la palma de la mano. ¿Sale? Lo más frecuente acá y lo que más se ve, pues primero fracturas de escafoides, fracturas de radio distal, rupturas del fibrocartílago triangular o incremento de líquido articular, como en este caso y la alineación del hueso semilunar en el corte sagital. Siempre esta alineación de este hueso es el que nos va a dar la pauta si es una alineación normal o anormal. Bien, después de la muñeca, vámonos a la cadera. También doy la imagen tridimensional, ¿verdad? De la cadera. Bien, aquí la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera es también una de las articulaciones más grandes del cuerpo. Está compuesta por el hueso ilíaco, por el fémur y tiene aquí también el hueso ilíaco, pues tiene varios componentes, es un hueso muy grande, ¿sale? Tiene el hueso ilíaco propiamente dicho, tiene una rama que se llama ilio púbica porque va hacia el pubis. Tenemos otra rama que va del pubis al isquion que se llama isquiopúbica y tenemos una rama que va del ilion al isquion que se llama ilioisquiática. Entonces, y luego aquí tenemos el agujero obturador. La parte que se articula con la cabeza del fémur es una cavidad, ¿sale? Recubierta de cartílago. Y en el caso del fémur, de aquí para arriba, todo está recubierto por cartílago porque están en contacto. Esta es una articulación giratoria. Ya de aquí ya no hay cartílago. Todo esto es el cuello femoral. Y aquí tenemos la tuberosidad femoral mayor, la tuberosidad menor trocánter mayor, trocánter menor. El trocánter mayor, vean cómo tiene dos componentes, uno anterior, uno posterior. Y aquí hay también una cápsula articular, que es toda esta que les estoy delimitando. Igual cuando metemos medio de contraste a la articulación, recuerden que lo hacemos más o menos a esta altura, ¿sale? Más o menos donde se une la cabeza con el cuello en el tercio externo de la cabeza. ¿Por qué? Porque por aquí adentro tenemos estructuras vasculares, entonces aquí está prohibido meter contraste o picar, porque podemos picar arteria o vena. Siempre hay que picar en el tercio externo y entonces ya tenemos la imagen clásica del baño articular. Y el ligamento más importante aquí es un ligamento que está aquí adentro, que no vemos en este esquema. Ah, aquí está, el ligamento redondo, que mantiene la cabeza del fémur pegada a el hueso del coxis, el hueso ilíaco. Ahorita lo vamos a ver mejor en imágenes de resonancia magnética más algunos otros ligamentos que no tienen tanta relevancia para fines de descripción. Vamos a abrir las imágenes de resonancia de la cadera. Y tenemos una imagen coronal.
El protocolo que hacemos para cadera, casi siempre pedimos que se haga unas imágenes bilaterales, aunque me estén pidiendo cadera derecha o izquierda, siempre hacemos una secuencia inicial bilateral para hacer comparaciones de forma, de fracturas, y luego ya nos abocamos en el protocolo al lado que es problemático para el paciente. En este caso, vamos a hacer un acercamiento para ver las estructuras. Estamos viendo de este lado una secuencia coronal, inversión, recuperación con supresión grasa, desde luego. Estamos viendo de este lado una secuencia sagital, inversión, recuperación. Vemos aquí la estructura del hueso, la cabeza femoral, vemos el cuello, vemos el trocánter mayor, vemos el trocánter menor. Vemos aquí la estructura ósea de la cavidad. Vemos el reborde acetabular o techo acetabular. Aquí entre estos dos hay un cartílago muy fino. Vean, hay líquido articular y el ligamento redondo se ve mejor cuando metemos contraste porque separamos las superficies articulares y entonces lo podemos delimitar de mejor manera. Vamos a buscarlo aquí en esta secuencia axial T2. Aquí estamos viendo musculatura flexora, sobre todo el hilo psoas. También vemos la inserción proximal del recto femoral. Vemos aquí, este es el ligamento redondo, esta estructura hipointensa que va de la fovea capitis hacia el hueso ilíaco. Ese es el ligamento redondo, que es el que lo mantiene pegado. Y por detrás tenemos la musculatura extensora, que tenemos un glúteo menor, un glúteo mayor. De este lado tenemos la banda iliotibial, aquí empieza. Y en este caso tenemos un corte sagital. Vean toda la sobrecobertura que hace el techo acetabular de la cabeza femoral. Y tenemos esta estructura pequeñita triangular que es el labrum, que cuando está lesionado no siempre se ve bien en las secuencias de resonancia simple, sino que tenemos que meter contraste por acá, llenarlo para separarlo y para verlo de mejor manera. Perdón. Cortes axiales, secuencia T1, el líquido es negro, la cortical negra, el hueso es blanco, tiene un poquito de cambio de señal aquí en la diáfisis, estructuras musculares. Todo este es el iliopsoas, que es un músculo triangular. La rama que dijimos que va del hueso ilíaco al pubis es la rama iliopúbica. Y acabamos con la cadera, ¿sale? Estructuras óseas, ya vimos lo importante, el cartílago, el labrum y las estructuras musculares principales. Aquí en el corte sagital, la que tiene más importancia es el tendón del iliosoas, porque es el que atravesamos para hacer la punción. Es todo este que viene por acá. Es el que nos tocamos cuando tocamos la cara anterior de la cadera. Vemos el iliosoas. Aquí se ve mejor en esta secuencia la cortical ósea, el cartílago, tanto del techo acetabular como de la cabeza femoral. Y músculo glúteo mayor y tejido graso superficial. ¿Vale? Entonces, ya cuando lo vemos del 3D a la imagen seccional, realmente es muy fácil identificar las estructuras articulares. Vamos a pasar ahora a una de las articulaciones tanto más grandes y que también vemos mucho más en los estudios tanto de rayos X, de resonancia, todos los días, que es la articulación de la rodilla. Es una de las articulaciones que cargan más peso del cuerpo, desde luego porque soporta todo lo que está de ahí para arriba. Entonces, son huesos con mucha fortaleza, sobre todo vean los cóndilos femorales. Está conformada la rodilla por el fémur, la tibia, la fíbula, que no actúa directamente en la articulación, sino que da un soporte adicional a la tibia, pero sobre todo fémoro tibial y la patela que sirve es una estructura ósea accesoria que sirve para llevar traslado del cuádriceps hacia la tibia y evitar que haya un roce inadecuado de esto que es aquí tendón cuadricipital y acá tendón patelar. La patela tiene a su vez una superficie articular y la superficie articular de los cóndilos tenemos un cóndilo lateral, toda la superficie articular es esta, tenemos un cóndilo medial, toda la superficie articular es esta y tenemos dos plataformas tibiales, una lateral
y una medial. Todo está revestido de cartílago. Hay una cápsula articular muy grande. Recordemos cuando metemos medio de contraste que la cápsula de la rodilla nos puede tolerar hasta 30, 40 mililitros de contraste y no dice ni pío. Es una cápsula articular muy grande porque la articulación es muy grande. Aquí tenemos la parte posterior del surco intercondilio, tenemos las espinas tibiales, que hay una lateral, hay una medial, y estructuras ligamentarias, pues aquí nos vamos a iluminar algunas. Este es el tendón popliteo. Por dentro de este, aquí hay una estructura, son los ligamentos cruzados que hacen una X. Aquí está el ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ahí dentro de la articulación. Ahorita los vamos a ver en la resonancia. Tendón cuadricipital y tendón patelar, que es este gigante. La punción para para el medio de contraste a la rodilla la hacemos por abordaje infrapatelar lateral. Tocamos el tendón patelar, metemos por aquí la agujita y contactamos al cóndilo lateral y por ahí infiltramos toda la cápsula articular. Y aquí adentro también vemos la estructura triangular que está entre el fémur y la tibia, que son los meniscos, en este caso el menisco lateral. Y aquí tenemos el menisco medial, que vean que son estructuras anexas para amortiguar el contacto entre el fémur y la tibia. ¿Sale? Aquí estamos viendo la inserción distal del ligamento cruzado anterior y otra estructura importante que es el tendón poplito, que es un tendoncito que viene por acá y se inserta acá arriba. Ligamentos colaterales, este es el ligamento colateral lateral. Si se fijan, no es precisamente vertical, sino que hace un poquito un trayecto oblicuo. Y tenemos de este lado el ligamento colateral medial, que es esto que estamos viendo aquí, y algunas otras estructuras tendinosas que vamos a ver ahorita. Y hay también otras bursitas pequeñitas. Esta es la bursa prepatelar, con mucha frecuencia la vemos con edema. Esta es la bursa infrapatelar superficial y también tenemos una bursa infrapatelar profunda que está por debajo o por detrás del tendón patelar. Vamos a trasladar todo esto a la resonancia. Imágenes de resonancia magnética de la rodilla. Aquí tenemos un corte coronal, secuencia de densidad de protones sin supresión grasa. De este lado tenemos un corte axial, densidad de protones sin supresión grasa, más ponderado hacia un T2 porque el líquido lo vemos blanco. Entonces hablábamos de el fémur, la tibia, cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral, un surco intercondilio por donde transcurren el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Vean cómo son hipointensos, gruesos, grandes, fuertes. Las superficies articulares revestidas por esta capita de cartílago, por esta capita de cartílago y líquido en medio. Cartílago, cartílago, líquido y los triangulitos que separan las dos estructuras que son los meniscos. Aquí estamos viendo el cuerno posterior del menisco medial, cuerpo, cuerno anterior del menisco medial. Aquí estamos viendo menisco lateral, cuerpo y cuerno posterior del menisco lateral. Por aquí estamos viendo el popliteo, que es un músculo que tiene un tendón y que sube y se inserta aquí en el fémur. ¿Qué más vemos que se lesiona con frecuencia? El ligamento colateral medial, como todo buen ligamento, es hipointenso, tubular, se inserta del fémur a la tibia. El ligamento colateral lateral, como les decía que es oblicuo, aquí está su inserción proximal y aquí está su inserción distal. Y tenemos también, esto es parte de la banda iliotibial que viene desde la cadera, viene acá y se inserta por acá. Se inflama con mucha frecuencia en corredores. Aquí en los cortes axiales vemos la articulación fémoro-patelar, que tiene dos compartimentos, uno medial, uno lateral, la cortical, la estructura ósea de la patela y el revestimiento de cartílago de la patela y los retináculos que la mantienen en su lugar, que son una extensión de estructuras tendinosas, el retináculo patelofemoral medial, retináculo patelofemoral lateral, estructuras musculares. Si vamos hacia la pierna, estamos viendo el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral, arteria y vena poplíteos. Y los que vienen de arriba, estamos hablando de, aquí estamos viendo el vasto medial, vasto lateral, estamos viendo el bíceps femoral y algunos tendoncitos que se insertan por acá, que son los isquiotibiales.
Y ya, así de sencillo terminamos con la rodilla. Vamos a ver un corte sagital donde nos sirve para evaluar el tendón cuadricipital. Estas capitas hiperintensas que ven son normales porque es un tendón formado por 4 láminas. Una viene de cada músculo, que es el recto femoral, el vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral. Por eso lo ven así, hiperintenso. Es muy frecuente ver líquido entre las capas, es normal. Aquí está la inserción del cuadricipital en la patela. Y aquí tenemos el tendón patelar, que si se fijan con mucho cuidado, el tendón patelar es una extensión del tendón cuadricipital. Hay unas figuritas que se mantienen aquí. De hecho, si ven una patela en vivo, van a ver que está fenestrada en esta superficie. Es porque aquí hay fibras que se extienden desde el cuadricipital hasta el tendón patelar. Recordemos que este es un osículo, es un hueso accesorio que se generó por la necesidad de no hacer fricción sobre el tendón a la hora de hacer la flexión. Y luego, uno de los ligamentos más importantes de la rodilla, que es el ligamento cruzado anterior, es el estabilizador principal de la rodilla, es este ligamento grueso. Y el ligamento cruzado posterior, que es este que está un poquito lastimado en este paciente, está hiperintenso, está engrosado, tiene líquido alrededor, pero ahí lo estamos viendo. Y en cortes sagitales también identificamos menisco medial, triangular, hipointenso, y menisco lateral. En este caso, vean la diferencia con un menisco enfermo. Vean, este menisco trae hiperintensidad, trae solución de continuidad. Es una lesión meniscal comunicante a las superficies articulares. Pero es la diferencia entre un menisco enfermo contra un menisco normal. Y estos estudios pues los hacen todos los días, los que hacen resonancia magnética. Entonces esta anatomía sí se la tienen que saber de memoria. Y luego, por último, vamos a evaluar el tobillo. Tobillo, que es también una articulación que carga mucho peso, también se lesiona con mucha frecuencia. Ahorita vamos a ver por qué. Está conformado por tibia distal, fíbula y astrágalo. Entonces, una articulación que se llama tibio fíbulo talar o tibio fíbulo astragalina. Hay una superficie articular de la tibia que está aquí. Hay una superficie articular del astrágalo, que es todo el lomo astragalino. Y ya el astrágalo absorbe las fuerzas y las distribuye hacia atrás, hacia el hueso calcáneo, hacia anterolateral, hacia la base del quinto y anteromedial hacia la cabeza del primer metatarsiano. Aquí vemos algunas estructuras importantes. Aquí estamos señalando el retornáculo extensor, que sirve para que los tendones que vienen de acá tengan un punto de apoyo y puedan jalar estos deditos hacia acá. Aquí, ¿qué más vemos? En el tobillo, pues vemos astrágalo, vemos calcáneo, vemos el hueso navicular o escafoides tarsal, vemos aquí 3 cuñas, vemos un hueso en forma de cubo, que es el cuboides, y su articulación con el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Y estructuras ligamentarias importantes. Aquí la cápsula articular es toda esta bolsita que vemos aquí. También cuando metemos el medio contraste, generalmente lo hacemos por función anterior. Extendemos lo más que se pueda, hacemos lo más posible de extensión del pie para picar la superficie articular del astrágalo. Y ahí metemos el contraste y se ilumina todo esto que es la cápsula articular. Aquí está el receso talar posterior, el receso talar anterior y estructuras. Aquí tenemos tendones flexores, que son 3, Tom, Dick y Harry, que es el tibial posterior, el flexor digital largo y el flexor del dedo gordo. Del lado extensor o del lado eversor, más bien, tenemos 2 tendones peroneos, que son estos tubitos que estamos viendo por aquí. Y tendones extensores, tenemos el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor del primer dedo, que es este tubito que viene hasta el dedo gordo. Y estructuras ligamentarias súper importantes. Aquí tenemos una articulación entre la tibia y la fíbula. Entonces hay se llama sindesmosis, que está compuesta por un ligamento tibio fibular anterior, por una sindesmosis propiamente dicha, que es la que está entre los huesos, y por un ligamento tibio fibular posterior, que casi no se lastima. Y el que se lesiona con todos los días es el talofibular anterior. Es la principal causa
de que hagamos una resonancia magnética. El talo fibular anterior son estas fibras que vemos, que si se fijan, están muy amplias, están muy largas, tiene un componente superior, un componente inferior. Casi siempre se lesionan las fibras superiores y es por lesiones en inversión forzada. Cuando va caminando alguna dama con tacones, se topa con alguna coladera o da un mal paso en un escalón y ¡pum! Se rompe se puede romper parcialmente o completamente. Y es el principal motivo de que hagamos resonancia de tobillo. Y aquí tenemos otro ligamento análogo, que es el ligamento talofibular posterior, que es un ligamento en abanico. Se inflama con mucha frecuencia, pero es difícil que se llegue a romper por completo. Y entre el pilón tibial, que es este huesito, y el astrágalo, hay un ligamento escondido muy grande, que es el complejo ligamentario deltoideo, que tiene fibras profundas y fibras superficiales. Aquí en el hueso calcáneo se inserta el tendón calcáneo que viene por acá, que no está esquematizado. Hay una bursa, que es bursa retrocalcánea superficial y retrocalcánea profunda. Y tenemos la fascia plantar también, que es esto que viene por aquí, que también se ve en los estudios de resonancia magnética. Ahora vamos a trasladar esta anatomía a las imágenes de resonancia magnética. Vamos a ver, aquí tenemos cortes axiales, secuencia de densidad de protones sin supresión grasa del tobillo. Tenemos cortes coronales en secuencia de densidad de protones sin supresión grasa. Vemos lo que platicábamos. La mortaja articular. Aquí tenemos tibia, astrágalo, fíbula. La más importante es esta. Aquí tenemos una cortical ósea hipointensa, cartílago, tanto arriba como abajo. A esto generalmente le llaman mortaja tibial y domo astragalino. Este es el famoso pilón tibial, que le llaman así los traumatólogos, el pilón tibial. Y si hay un pilón tibial, pues también le llaman pilón fibular a la epífisis distal de la fíbula. Tenemos la sindesmosis propiamente dicha. Tenemos un ligamento tibio fibular anterior y un ligamento tibio fibular posterior. Por debajo del astrágalo tenemos su articulación con el calcáneo. Aquí tenemos fibras inferiores del ligamento talofibular anterior. Vean cómo es un ligamento hipointenso, pero bueno, este está lastimado, tiene un desgarro parcial, por eso no vimos las fibras superiores. Todo esto parte del receso capsular anterior y los tendones. Vamos a verlos en orden, como se los mencioné en las imágenes 3D. Tendón tibial posterior, flexor digital largo y flexor del dedo gordo. De los eversores tenemos el peroneo corto y el peroneo largo que van aquí pegados, el tendón calcáneo en la parte posterior, que es todo este que vemos aquí, es uno de los tendones más fuertes del organismo que no está recubierto de vaina. Aquí está el tendón calcáneo, vean en cortes axiales tiene una forma en semiluna, es hipointenso, es homogéneo, es un tendón normal. El receso articular posterior, el cartílago, la articulación del astrágalo con el calcáneo, la articulación del astrágalo con el escafoides. Vemos aquí en secuencia STIR cómo se destaca el líquido en el receso talar posterior, receso talar anterior. La estructura del hueso en este caso está bien. Aquí en cortes sagitales identificamos los tendones, en este caso inversores, que son, bueno, este paciente tiene muchísimo edema, tendón tibial posterior, digital tendón flexor digital largo y tendón flexor del dedo gordo, tendón calcáneo, fascia plantar. Esta fascia plantar aquí tiene un sindesmofito, un espolón calcáneo que pueden ver en las radiografías. Y la fascia plantar, ¿qué es esto? Que normalmente debe medir menos de 5 milímetros. Si mide más, estamos hablando de una fascitis. Y los tendones eversores, que aquí se ven perfectamente, los peroneos corto y peroneo largo. Secuencia T1, cortes axiales. Vamos a identificar el ligamento más importante del tobillo, que es el talofibular anterior. En este caso, vean en la secuencia STIR cómo se ve hiperintenso, engrosado, con zonas de desgarro parcial. Es un pacientito con una lesión clásica del ligamento talofibular anterior. ¿Vale? Y acabamos
tan rápido la anatomía de las articulaciones. ¿Qué les parece, chicos? Está muy sencillo, ¿no? ¿Todo bien, Pues sí chicos? tiene su grado de complejidad. Ya cuando lo ve uno así en imágenes tridimensionales, la verdad es que se facilita bastante. Entonces, por ahí les voy a pasar la. Uy, ¿dónde quedó? Ya se me perdió la presentación. A ver, aquí está. Ahí en la presentación se los voy a pasar, pues vienen sobre todo pues, un resumen de todo lo que dijimos, ¿no? Cómo se ven ligamentos, cómo se ven meniscos, cómo se ve superficie articular y de las principales estructuras, tanto ligamentarias como tendinosas de todas las articulaciones, ¿sale? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran acentuar o revisar?